Buenas tardes para todos, mi nombre es Daniel Andrés Molina, junto con mis compañeros Jorge Monroy, Miguel Sánchez y Juan Carranza, les vamos a explicarles acerca de la ley de enfriamiento de Newton aplicada a motores reciprocantes y plantas motrices de 4 y 2 tiempos. En este caso, vamos a ver que físicamente el modelo de la ley de enfriamiento de Newton nos dice que vamos a obtener, vamos a tener un cuerpo con una temperatura mayor o menor a una temperatura ambiente y este va a tender a la temperatura ambiente. Entonces digamos que este objeto tiene una temperatura de unos 20 grados centígrados, o sí, 20 grados centígrados y la temperatura ambiente es de unos, supongamos, 70 grados centígrados. Entonces, a través del tiempo, la temperatura de este objeto va a tender a los 70 grados centígrados. Pero para conseguir esa ecuación debemos formularla de la forma de una ecuación diferencial. Pues esto ya fue planteado de esta forma. Entonces, el modelo matemático nos quiere decir que la tasa de cambio, o como fue pensado, es que la tasa de cambio de de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la temperatura del objeto menos la temperatura del medio ambiente. Por consiguiente, al tener una proporcionalidad en una ecuación, en una ecuación, tenemos que vamos a obtener una igualdad y una proporción, que en este caso se agrega como un valor k, una constante k. Uno de estos ejemplos puede ser, digámoslo así, como lo habíamos dicho, el incremento de la temperatura de un objeto. Aquí vemos que el signo de acá es negativo, pero viendo las condiciones iniciales que se llevaron en una ecuación diferencial, estas proponen o dan los signos a la ecuación definitiva, que ya vamos a verlo más adelante. Entonces este es un caso muy similar. Bueno, básicamente lo que se llevó a cabo en la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, fue la toma de los datos de la temperatura en función del tiempo con una cámara FLIR, que es una cámara que toma las longitudes de ondas dependiendo de la temperatura de los diversos materiales. En este caso seleccionamos la parte, una parte donde el motor tuviese una pared muy delgada para obtener una temperatura casi que cercana, entonces, o instantánea, digámoslo así. Complejidades que se vieron en el análisis de este resultado. Por ejemplo, aquí podemos ver que la temperatura media y el tiempo en minutos no sobrepasa, digámoslo así, los 60 grados centígrados. Entonces, lo que pasa con este tipo de motores modernos, y en especial con una refrigeración, es que alrededor de la parte del motor, alrededor de los cilindros, vamos a tener una camisa de agua. Entonces, esta va a estar constantemente refrigerando lo que es el motor. Entonces, si supongamos que tuviésemos la cámara en el interior de la cámara de combustión, llegaríamos a las temperaturas de más o menos unos 1200 a 1500 grados centígrados. Entonces, dado que la temperatura se va, digámoslo así, la energía calorífica se va dando entre partículas, entonces esta se va disipando igualmente con el tiempo y vamos a tener un resultado no mayor a los 60 grados centígrados. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver las condiciones que tenemos, las condiciones iniciales tomadas con la cámara. Vemos la temperatura, el tiempo en minutos y la temperatura en grados centígrados. Bueno, para moldear la ecuación, tenemos moldear la ecuación diferencial de la siguiente manera. Entonces sabemos que pues, la tasa de la temperatura con respecto, en cambio la tasa de la temperatura con respecto al tiempo va a ser igual a una constante K por la temperatura del objeto menos la temperatura ambiente. Entonces, desarrollándolo básicamente por el factor integrante, que lo que hacemos es multiplicar K por T menos KTM, y en este caso T como tal se restan ambos lados de la ecuación. Entonces, bueno, resolviendo por factor integrante, sabemos que el factor integrante va a ser Euler a la integral de menos KT, porque la K está restando al otro lado. Entonces vamos a obtener que el factor integrante va a ser Euler a la menos KT. Vamos a multiplicar todos los términos de la ecuación y vamos a desarrollar, como ya sabemos de cómo se desarrolla en el método, integramos
y obtenemos que en este caso se obtiene una temperatura, una ecuación de T igual a 60, en este caso es 60, no son los 100 del anterior ejercicio, 60, más C Euler a la KT. Estos 60 los miramos porque sabemos que la temperatura de estas tablas va a tender a 60 grados centígrados. Igualmente se comprobó que a los 20 minutos se llegaba por mucho a los 59, entonces se decidió llevar la temperatura ambiente a los 60 grados centígrados. Entonces, como vemos aquí en esta ecuación, tenemos lo que es dos incógnitas. Una incógnita C, que es esta constante, y una incógnita K, que es esta otra constante de acá arriba. Entonces, para resolver dicha ecuación, debemos tener, por consiguiente, en este caso, dos ecuaciones más. Una para resolver C y una para resolver K. Pero ¿cómo lo desarrollamos? Entonces los desarrollamos con lo que son las condiciones iniciales. Sabemos que la temperatura cero, en este caso, la temperatura evaluada en el minuto cero va a ser igual a 20.5 grados centígrados. Entonces lo que hacemos aquí es reemplazar, y igualmente reemplazar el tiempo t por cero, y vemos que todo este término se va y se reemplaza por un 1, que es Euler a la 0 o cualquier constante elevado a la 0 nos da 1. Por consiguiente, despejando c, sabemos que c va a ser igual a menos 39,5. Entonces, tomando este valor, lo que hacemos es ingresarlo a la nueva ecuación que se va a tener de esta manera. Entonces, sabemos que la temperatura en función del tiempo va a ser igual a los 60 menos 39,5 Euler a la KT. Aún tenemos una duda acá, una incógnita. Entonces nos usamos otro tipo de condición, que va a ser el tiempo evaluado a los 5 minutos. Ya básicamente resolviendo esto, sabemos que K nos da más o menos, bueno, menos 0.3858. Entonces esa va a ser como tal nuestra ecuación. Vamos a colocar este valor acá y lo vamos a colocar acá, en la K. Esta es la curva que, graficándolo así, temperatura en función del tiempo, vamos a ver que esta no llega a lo que son los 60 grados centígrados, tal y como se puso en el experimento. Entonces pues tenemos los diversos valores acá, ya dado por la ecuación, no por la tabla, y podemos ver que, si ustedes gustan parar el video, vemos la tabla acá atrás, que estos valores son inferiores a estos valores de acá. Por consiguiente se desarrolló lo que es un porcentaje de error, que esto es debido a las pérdidas energéticas en forma de calor. Entonces vemos que a la ecuación, por ejemplo, si se quiere hacer un poco más compleja y un poco más exacta, debemos agregarle una tasa de liberación de energía, o bueno, de liberación, digámoslo así, de temperatura en este caso. Entonces se decide pues hacer un análisis del error con la ecuación normal, y vamos a decir que se planteó que el porcentaje de error va a ser la temperatura de la ecuación sobre la temperatura real menos 1%. En este caso tenemos, digámoslo así, para el tiempo a los 2 minutos, tenemos un porcentaje de error igual a los 14.35% y un porcentaje de error igual a 7.41 a los 4 minutos. Entonces vemos que este porcentaje va a ir disminuyendo debido a que pues cuando este tiempo tiende al infinito va a tender a la misma temperatura. Por consiguiente el porcentaje de error va a ser más adelante mucho menor, va a tender a cero. Les agradezco por el video de desarrollo en la Universidad de San Buenaventura por el programa de Ingeniería Aeronáutica.